Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast. Este es el segundo. La moto. Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast que, ¿cómo se llama, amiga? Haciendo teatro para jóvenes. Vamos a trabajar con este libro, el análisis de este libro, de estas obras, de Patricia Zangaro. Que le pusimos un apodo. Claro, que le pusimos un apodo acá con nuestra comunidad, le decimos la Patri. La Patri, porque no nos sale su apellido. No. ¿De qué vamos a hablar en este capítulo, En este amiga? capítulo vamos a hablar del análisis que hicimos, tanto de las dos obras que tenemos en este libro, la que nos gustó y la que no nos gustó tanto. Vamos a analizar y también a dar opiniones personales de lo que nos pareció, de lo que nos parecieron estas dos obras. Opiniones personales van a ser positivas y negativas, Sí. hay que decirlo. Vamos a aclarar de que ninguna nos gustó. Eso ya de entrada, ninguna nos gustó. Pero hay una que nos gustó más, o sea, se acercó más a Claro. nuestro gusto personal. Hechas por los alumnos, son adaptaciones de los alumnos de esta autora. Y es un teatro más surrealista, es a lo que llegamos a la conclusión y no le entendimos tanto. no, por lo menos en mi caso particular el surrealismo no es un género que consuma y que me guste. Claro. No sé en el tuyo, a mí. No, tampoco. Vamos a iniciar con la primera obra que tampoco sabemos cómo se pronuncia, pero en el capítulo anterior, si lo vieron, lo buscamos y lo traducimos. Porque está en otro idioma que era el latín, ¿verdad? latín. Viene del latín. Viene del latín. Se llama Hic et Nunc. Bueno, yo en este caso voy a hablar de la que no nos gustó, que es justamente esta obra que acaba de decir Euge. Esta obra tiene como personaje principal a un soldado, ¿sí? Que por lo que yo llegué a entender pasó una guerra o está en plena guerra. Creo que está en contexto de guerra. Está en contexto de guerra, pero no sabemos si ya pasó o está pasando, porque tiene como estas idas y vueltas, ¿no? Sí. Como que Hace saltos en el tiempo. en el tiempo, claro, te trae el presente o también a las imaginaciones de él o al pasado de él. Entonces como que estas tres aristas las recorre todo el tiempo la adaptación justamente Sí. en esta, ¿no? Entonces como que es difícil situarse en un solo lugar. Bueno, tiene como personaje principal a un soldado que se va encontrando con otros personajes secundarios que lo acompañan, digamos, ¿no? En la trama, que son una serie de prostitutas, trabajadoras sexuales, que en cierta parte ellas cumplen su rol de prostitutas, que son de ofrecer servicios sexuales. Le despierta un recuerdo, algo de su pasado, que lo lleva tanto a su infancia como a traumas, digamos, ¿no? O a partes de la guerra. Creo, y lo que entendí de esta obra también, es que las prostitutas, que serían con las que interactúa Claro. este soldado, también tienen su historia. Tienen su historia para contar. Habla un poco del contexto de cómo es que están ellas ahí metidas en el burdel. ¿Burdel es como el lugar donde ellas trabajan o no? Claro, Entendí eso, sí, ¿no? es como una caverna a donde van los del ejército. Ujú. Y ahí ellas prestan sus servicios. Sí. Y partes en las que ellas, bueno, cuentan los que los soldados, o en realidad creo que los hombres en general, no sé si toca exactamente Sí. los soldados, pero lo que les hacen, y es como que ellas están hartas de eso, o sea, todo el tiempo están recalcando lo que le hacen, Sí. o piden respeto, ¿no? Pero hay algo que también está pasando como en paralelo, que este soldado está buscando a sus amigos, que por lo que yo entendí están muertos, creo, Sí. ¿no? Están muertos porque él los llama. Y encima me encantan los nombres que tiene. Tienen como vaídos ahí, como que él vuelve a la realidad, Exactamente. llamándolos a los amigos que, sí, yo también, por lo que entendí, ya están muertos y el único sobreviviente es él. Es él, sí. Los amigos que acá en el libro sale se llaman Brutus, Hiparco, Octavino y Olaf. Cuando hablamos del soldado, el soldado es ese personaje, no tiene un nombre. O sea, es el soldado y sus amigos, que como les digo es Brutus, Hiparco, Octavino y Olaf. Ahora, ¿por qué va el que no me gusta? Porque este ida y vuelta que hay, estas tres aristas, como les decía, que van saltando entre el presente, el pasado, sus recuerdos, o sea, como que tiene un vaído, como dijo Sí. Euge, o sea, es así, tiene un vaído. Confunde mucho al lector, o por lo menos a mí, ¿no? Yo creo que al que quizás le guste el surrealismo lo va a disfrutar, porque está bien hecho esto de cambiar, ¿no? Entre el presente y el pasado.
Pero por lo menos a mí, que a mí no me gusta, me confunde, o sea, me torna pesada la lectura, de poderlo entender. Incluso tuve que leerla como 2 veces aproximadamente. Poder por lo menos fijar ideas, ¿no? Poder estar acá explicándoles como maestra miel. Que el final tampoco no lo entendí, queda como abierto. Sigue pasando, es como que te da a entender que sigue pasando de prostituta en prostituta, recordando su pasado, cosas que pasaron en la guerra. Entonces como que el final, no, por lo menos a mí no me queda con en medio de un acto sexual con la prostituta, que encima como que creo que ninguna concluye, ¿no? En un acto sexual. No, en ninguna. En ninguna concluye en un acto sexual. Lo curioso es que va contando las experiencias con las prostitutas, pero nunca llega a un acto sexual. Casi siempre se escapa o algo le pasa. Además, al final es como que, por lo menos cuando yo leí la primera, yo dije, ¿acaso terminó de morir o estaba muerto? O no sé. Porque, como les digo, va pasando de prostituta en prostituta, que van contando obviamente su historia, pero no hay un final, o sea, no hay como no hay algo que cierre, algo concreto que diga, acá terminó la obra, como que te deja con las dudas, ¿viste? Podría ser que esté en su lecho de muerte. Exactamente, porque... Como los famosos 7 minutos antes de que te morís, vos recordás todo lo que pasaste. Bueno, él recordó justamente sus pasajes con las prostitutas y contándole su vida. Solo eso. Claro. Nos pasó que la visualizamos, porque cuando leemos una obra, por lo general, la visualizamos o nos hacemos una idea en la cabeza. Y con esta creo que no pasó o costó más visualizarla. Incluso momentos. Tiene muchas acciones, digamos, en escena, que por lo menos yo no me las imagino. Hay partes en donde a las prostitutas se las ven, o sea, digo, en escena, ¿no? Muestra está específico ahí la acción que ellas hacen. Son confusas justo con lo que ya está pasando antes. Creo que por lo menos yo me imaginaba el escenario dividido en 3 partes, como acá está pasando el soldado buscando a sus amigos. Aparte la caverna. La caverna. La caverna, claro, con las prostitutas. Y en otro lado, como él buscando a sus amigos. O sea, están pasando 3 cosas totalmente distintas, acciones en conjunto, que no creo que no te ayuda a concentrarte en una sola parte de la historia, sino, o sea, realmente es difícil de comprender. Bueno, me gustaría verlo. Me gustaría verlo, exactamente, como para poder quizás me formule otra idea, pero por lo menos yo leyéndola no me la imagino. La traté de visualizar como dice Euge, que eso es lo primero que uno hace, pero realmente no. Así que yo le doy de 5 estrellas o un 2. ¿Vos, amiga? Sí, un 2 o un 1, porque no... Bueno, igual se valora siempre el trabajo de los demás. Sí, quizás me gustaría leer la original. Quizás en la adaptación quisiera mostrar otra cosa. Quizás, no sé, el soldado tiene otra vida o no sé. Claro, habrán adaptado muchas cosas y bueno, les gusta el teatro. De ese modo, ¿no? Surrealista. Bueno, la siguiente obra que nos gustó más, que la entendemos un poquito más, se llama entre comillas Fogata y Luna. Ahí tiene. Sí, Fogata y Luna. Fogata y Luna, sí. Pero se entiende como más las historias que quieren contar. En esta obra pasan varias historias con varios personajes. Habla de un actor que se convierte en varios personajes conforme va pasando la obra. Va mutando, ¿viste? Va como mutando. Sí. Pero esta está inspirada especialmente en la época medieval, que es lo que yo entendí, porque hay un trovador, los que hacen música. Te da a entender que es época medieval, porque tiene como esto así de la transformación, como lo mítico, no sé, yo por lo menos lo mítico yo lo llevo como a esa época, claro. No sé por qué, pero... Y aparte también están las peleas, las luchas por fuerza, quién muere en combate y quién no. Se habla también de una corte, yo digo como en un reino. Donde destierran a varias personas porque no cumplen lo que la que está ahí de realeza, no sé cómo la realeza, la que está en el poder. En realidad la que usurpó la realeza es la que los echa y tiene ese poder y ellos viven en un bosque también. Se habla de la traición entre 2 hermanas, justamente de que una tenía el poder de esta corte y la otra por mala se lo quitó y a ella la desterró. Por eso es que también hablamos de eso, de la época medieval. Yo no sé por qué cuando la leía me acordaba de Robin Hood. ¿Viste? Sí. Como que en esa época, no sé por qué, pero me llevó a esa... Creo que leí también varias historias en esa época medieval. Claro, entonces... Están buenas,
pero esta también, el actor, el principal actor, es como que va mutando de en personaje. esos personajes. Ujú. Incluso él, cuando hace los cambios de escena, se habla de que él se va atrás de una sábana. No tiene un biombo, no tiene, sino atrás de las sábanas, Claro. y de ahí vuelve mutado en otro y cuenta otra historia. Por ejemplo, desde la perspectiva también de unos hermanos que se Claro. pelean también por el poder. La escena me lo imagino como un dispositivo, ¿no? Como una Sí, cámara del es un tiempo, o no dispositivo. sé, que lo están utilizando para poder cambiar, ¿no? Y transformarse en otro personaje para contar Claro. otra historia. O sea, a eso sí la visualicé un poco más Es en como, escena. está más entendible. Exactamente. Pero la idea de una sábana, medio que Es raro, ¿no? me vuela la cabeza. Yo traté de visualizarla y me resultó más fácil como pensarla la obra, o cómo la haría por lo menos, o qué hay en escena, o cómo se mueven los personajes. Ujú. Como que tuve una idea más clara apenas la leí, incluso el contexto, ¿no? Que estamos Sí. hablando de una época medieval, muchísimo más fácil de entenderla, de decir, ok, creo que me puedo situar, es más fácil de situarse para poderla hacer, ¿no? Claro. Es más como visual, digo, Es no más visual, sí. mental. A mí también me pasó lo mismo con esta obra, que ya la visualizaba cómo eran los cambios de escena. Me costaba un poco entender cómo un actor masculino pasaba a también ser un actor femenino. Esos roles, pero se visualizaba más en cuanto a los cambios de escena, a las historias que se contaban también. Creo que el hilo incluso es otro, ¿no? Como que es más continuo, no Sí, vuelve. es más continuo, y las historias también están relacionadas entre sí. Ujú, exactamente. Que es algo que es como que tiene un hilo conductor que al final sí tiene un final. Por más que sean historias contadas desde diferentes perspectivas, porque está cambiando de personaje constantemente, ¿no? Por lo menos tiene un hilo conductor más continuo. Sí. No sé cómo explicarlo. En cambio, el otro es como cortado. Sí, se entienden mejor las historias. Exactamente. Eso, a lo que va. Sí. Como es, también tiene historias de amor en donde todos finalmente se juntan. Alargaría más a cada historia que se cuenta, porque tiene Claro. mucho para explorar, mucho para ver. Tiene más potencial, por lo menos. Tiene o sea, más para nosotros potencial. tiene más potencial que la otra, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, acá el segundo capítulo, amiga. Hasta acá el segundo capítulo. Sí, ya se nos va terminando el podcast. Sí. Así que, bueno, los esperamos en el último, ¿no? En el último, sí, en el tercer capítulo y último capítulo de Sí. este podcast. Sí. ¿Qué vamos a hablar en el último capítulo, amiga? Vamos a hablar de los pros y los contras de Claro. este libro, de las dos obras que analizamos. Sí. De ahí la importancia del teatro para jóvenes. Sí, la que importancia del teatro para jóvenes, que es muy importante. es muy otras cosas, Ujú. porque vayan a verlo. Lo tienen que ir a Lo ver. tienen que ir a Lo ver. tienen que ir a ver. Así que bueno, los esperamos en el próximo capítulo, ya saben, de Haciendo Teatro para... Jóvenes. Nos vemos. Chao.